NTN Televisión, lo que tienes que ver. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros para esta jornada del día de hoy de Geopolítica. Hoy es miércoles, estamos a 5 del mes de diciembre, como siempre con la compañía de muy grata, agradable de Fernando Marte. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes, buenos días, Nercio. Casi qué tarde, bueno este reencuentro en este su programa Geopolítica, en el que trataremos temas de interés general. Así es, recuerden que también tenemos el audio en tiempo real para los que no estén en la televisión, en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Fernando, vamos a entrar en materia de inmediato, porque el tema que dominó el ambiente durante el último mes, pero básicamente las últimas 2 semanas, que fue cuando la gente comenzó a, como se dice ahora, a empoderarse del tema de la posible firma o no firma del pacto migratorio, el pacto mundial para la migración segura, regular y bla, 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 de Naciones Unidas, que se va a firmar el próximo, los 10 y 11. Coincidencialmente, se quiere establecer, y voy a hacer para decir por qué el 10, que no fue escogido al azar. Se ha querido establecer, antes de entrar en materia con lo que nos concierne con la República Dominicana, se ha querido establecer que la migración es un derecho humano. Y la migración no es un derecho humano. Ni siquiera el libre tránsito es un derecho humano. No, porque a partir de que los hombres plantaron su hábitat, ya establecieron un territorio y ese es el que le corresponde. Exactamente. El ingreso al otro territorio es si el que domina ese territorio lo permite. Por lo tanto, que yo quiera irme para Estados Unidos, para Inglaterra, para España, a cualquier otro lugar del mundo que no sea la República Dominicana, que es el mío, eso no es un derecho humano. Sí. Eso no es un derecho humano. Yo me puedo movilizar, pero así como puedo llegar a un territorio, y entonces se establecieron las normas del visado, del pasaporte, todas esas cosas. Si el país al que yo voy me dice usted no puede entrar, yo no tengo otra opción que movilizarme a otro territorio o regresar a mi territorio. Por lo tanto, yo no tengo un derecho humano de que ese país me permita ingresar allá. Entonces, digo que no fue escogido al azar el tema de la firma del 10. El 11 ya, bueno, porque es una vaina larga. Pero es que el 10 se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. Fue el día que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que antes se llamaba los Derechos del Hombre. Para adecuar el lenguaje, le pusieron entonces derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclamó el día 10 de diciembre y por eso las Naciones Unidas escogió el 10 de diciembre para la firma de este. O sea que no crea que son coincidencias, ¿eh? No, pero además de esto, yo decía que esto no se ha dado al azar, el pacto migratorio, sobre todo el documento, pero no sé de qué ingenio fue que salió, porque ciertamente pudo hasta confundir a aquellos que se oponen. Llegó un momento que los confundió a mucha gente. Bueno, el alegato es que en la Asamblea General de Naciones Unidas del 16, todos los países firmaron el protocolo para comenzar a la elaboración de ese pacto y se comprometieron a la firma. Bueno, le dieron carta blanca a las Naciones Unidas para que elaborara el documento.
asumiendo todos los países que un documento que salga de Naciones Unidas no debe tener letras pequeñas. Y la elaboración, socialización con los países y la firma final forma parte de la, ¿cómo se llama? Que debe concluir en el 2030, es, ¿no? Fue el desarrollo del milenio, pasó una parte del desarrollo humano, bueno, hay un protocolo de Naciones Unidas que debe concluir, que va por etapas, desarrollo del milenio, desarrollo humano, etcétera, para concluir en el año 2030 con todo un marco de fortalecimiento de la humanidad, que eso es, nadie está en contra de eso porque todos somos la humanidad. Pero la carta blanca que se dio a la ONU fue para que elaboraran un documento en el cual estuviera contenido todo este marco referencial, pero tomando en cuenta la prerrogativa de los países. Y aunque el documento dice que lo que se apruebe, lo que No se es firme, no vinculante. es vinculante, Sí, es fácil. eso es un cuento. De camino. Ese es un cuento de camino. Por eso varios países han dicho, no, espérate. No, como mi legislación establece que los tratados internacionales forman parte de la normativa constitucional interna, yo no voy a firmar eso, porque me vincula automáticamente cuando quede firmado, que es el caso de la República Dominicana. Los tratados internacionales tienen el mismo rango, como dicen los abogados, Sí, que la el Constitución. rango constitucional, o sea, están ahí, A a la la par, y por debajo están todas las demás normativas, leyes, bla, bla, bla. Pero Nelson, ayer, cuando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal, motivaba el no de la República Dominicana a firmar el pacto migratorio, tú te dabas cuenta, no sé si tú te percataste, de que también en el gobierno hubo algunas mentes que estuvieron de acuerdo que se firmara el pacto. Porque, Algunas, sí, sí. sí, hubo No algunas. todas. Porque tú ves las motivaciones que se pusieron, los preámbulos que se pusieron, tú dices, pero ven acá. Esto solamente ameritaba el aclarar que en términos constitucionales la República Dominicana no puede firmar este acuerdo porque precisamente lesiona su soberanía y porque tiene una serie de daños circundantes que le pueden ocasionar al país y a su gente. Entonces, uno a veces quiere entender que desde el gobierno se calcula con sabiduría algunas cosas. Y yo no diría que le doblaron el pulso al presidente de la República para que no firmara el acuerdo, el pacto migratorio. Sin embargo, aquí tuvo mucho que ver la presión social y el consenso de los diversos sectores, que fue lo determinante para que una aberración como esta no se llevara a efectos como querían algunas mentalidades del gobierno. Bueno, el gobierno estuvo listo hasta anteayer a firmar el documento. Incluso anteayer estaba supuesta a salir hacia Marruecos la comisión que iba a firmar el pacto migratorio. Una comisión que le iba a encabezar el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y que en la cual iban a estar también, obviamente, el canciller y otras personas. Eso era, anteayer era lunes. Bueno, hasta vamos a decir el fin de semana, estuvo eso listo para salir. La determinación del gobierno era firmar el pacto, alegando que era un compromiso de Naciones Unidas, que se estableció, bla, bla, todo lo que se ha dicho. ¿Qué hizo cambiar al gobierno? Básicamente el presidente de la República. Durante los últimos 15 días hubo un movimiento más o menos importante en los medios de comunicación, redes sociales, etc.
¿Qué hace cambiar al presidente de la República? Cuando a los juegos entran las organizaciones empresariales, al juego entran las iglesias y al juego entran ya los medios de comunicación, no dándome espacio a mí o dando espacio a ti, no, los medios de comunicación de manera institucional. No simplemente como entes informativos. No, a través de editoriales bastante fuertes. Entonces el gobierno dice, ve acá, pero yo no puedo tirarme encima al 90% del país. Casi un problema de esa naturaleza. Un problema de esa envergadura por cumplir un asunto que de antemano la ONU está alegando que no es vinculante. Entonces, si no es vinculante, yo no firmarlo y firmarlo me da lo mismo. No, pero además, si no hubiera sido por la oleada de la reacción cada vez más creciente, el presidente de la República autoriza que firme. Claro, pero además, déjame decirte una cosa, 21 naciones con mucho más identidad soberana que República Dominicana se negaron rotundamente a firmar ese acuerdo. Y ya hoy están saliendo otras naciones como Gran Bretaña, Checoslovaquia, Eslovenia y así sucesivamente, diciendo que no a ese pacto. Entonces la República Dominicana iba a cargar con un fardo tan negativo como ese, sin necesidad, porque es que nosotros, yo no entiendo a veces, a nosotros no nos respetan porque nosotros no queremos aclarar nuestra política de soberanía y nuestra política migratoria. Miedo. Y nuestra política migratoria. Y si nosotros en algún sentido respondemos a presiones internacionales, pues entonces respondamos a presiones internacionales, veamos lo que está haciendo Estados Unidos para corregir o para imponer un control migratorio en sus tierras. Mira un alegato que servía de base para los que han sostenido la conveniencia de la firma, que la República Dominicana tiene muchos inmigrantes fuera, tiene gente que ha emigrado, miles, millones, 2 millones, 3 millones, la cantidad que sea. Y que ese pacto entonces beneficia a los migrantes dominicanos. Le voy a decir que es una gran mentira. Claro. Por 2 razones. La primera, la República Dominicana no es un gran emisor de inmigración. Al contrario, es un receptor. La segunda, el 95% de los dominicanos que viven fuera del país están legalizados. Por lo tanto, el pacto no cubre a las personas que están legalizadas. Porque ya usted está legalizado. Usted está en el caso de los países donde llegan, está en una inmigración regular. Sí, entonces... Nosotros entonces somos un receptor de inmigración irregular. A nosotros el pacto en ese sentido nos da 3 pitos. Ahora, en el caso de la recepción de inmigrantes ilegales, entonces, ¿sí? ¿A quién le conviene el pacto? Haití. Pero mira, Nelson, yo he sostenido, después de que el gobierno fijara su posición, que esto no se para ahí. Esto es frenar momentáneamente. Ahorita salen con otro documento más suave. Sí, pero que es lo mismo. Pero que es lo mismo, en esencia. Y vamos a estar con ese vaivén, porque las Naciones Unidas están entendiendo que, eliminando las fronteras, el mundo se convierte, como dicen por ahí, en una aldea global. Sí. Pero es que, como entienden las Naciones Unidas que debe convertirse el mundo en aldea global, es de una forma que realmente el mensaje llega distorsionado. La aldea global es tecnológica. La aldea global es económica. Es copiando modelos de desarrollo. Esas son las aldeas globales. Porque después copiando modelos de desarrollo, no copiando modelos de atraso. Exacto. Porque después lo otro es prácticamente imposible por la misma naturaleza del hombre. Porque
Estaba escuchando ayer a alguien que me dice que se estuvo en estos días planteando la recepción en Europa de 100.000 libaneses. No, de 100.000 sirios. Y en Alemania que iban a acoger 10.000. Cuando la canciller vio eso, quiso someterlo al Congreso. Sí. Pero un nacionalista, de esos tipos que tú sabes que cuando asumen una posición... Son fundamentalistas. Sí, no, y la asumen fundamentadas, Sí. bien fundamentadas. Más que fundamentalismo, es con argumentaciones ideológicas que se pueden tomar en cuenta. Dice él, pero ven acá. Nosotros no podemos meternos en esto porque nosotros estamos... asimilaremos 10.000 musulmanes. ¿Usted sabe lo que son 10.000 musulmanes? Entonces alguien de esos liberales dice, no, pero vamos a permitirle. Pero eso es asumiendo que todos Sí. los musulmanes son malos. No, pero espérate. Eso es un estereotipo. No es asumiendo que todos los musulmanes son malos, no. Es asumiendo que cuando tú llegas a los Estados Unidos como dominicano, tú no te ligas a la comunidad americana. Tú buscas la comunidad dominicana. No, primero tú entras por ahí y después tú resuelves. No, pero es que tú vas a buscar tu comunidad dominicana, porque es ahí donde es tú lógico. te sientes bien. Y entonces las culturas, señores, no se desentrañan de la gente. Las culturas permanecen siempre. Tú vas Claro, tú vas con tu idiosincrasia donde quiera que a vayas. donde quiera que tú vas. Entonces, eso, hasta cierto punto, hace más difícil la convivencia entre costumbres. Sí. Esa es la realidad. Entonces, nosotros lo único que tenemos que entender es el problema de República Dominicana con Haití, que es, vamos a decir, el mayor país inmigrante hacia la República Dominicana. ¿Cuál es? Son las costumbres. La diversidad, ¿cómo se llama? La disparidad en la cultura. Oh, pero sí. Costumbres, religión, idioma, cultura. Todo eso hace imposible que nosotros... Una desintegración. Sí, exactamente. ¿Por qué se le hace más fácil a los colombianos y a los venezolanos convivir? Básicamente las mismas costumbres. Exactamente. Y además, esos sí eran un mismo país, con una misma costumbre, con una misma raza. Claro. Entonces, nosotros, con los haitianos, tenemos ese problema que realmente nos hace antagónicos y nos hace antagónicos mientras vida tengamos. Pero ni siquiera no es por maldad, ni No, por superioridad, ni toda esa tontería que hablan de Claro que nosotros no. nos pensamos superiores a los haitianos. Eso no es verdad. Eso es para disminuir el discurso y ponerte a ti a la defensiva, de poner, en vez de estar explicando las bondades, tú tienes que estar a la defensiva diciendo no, y tú llega un momento que tú te sientes culpable. Ujú. Tú dices, ven acá, pero No, parece que es verdad que yo soy racista, que yo soy desgraciado. xenófobo. Entonces han metido ese discurso y sobre la base de ese discurso han dañado la imagen de la República Dominicana en el exterior. Y nosotros, obviamente, como somos unos bocos de burro, hemos hecho muy poco para establecer lo contrario. Porque nosotros somos un país independientemente y a veces uno hace demasiado mea culpa, pero nosotros somos un país sin identidad. ¿Tú te has fijado? Y esta mañana estaba conversando con una persona y me señalaba, cuando tú vas a Jamaica, yo he estado en Jamaica 2 veces, en Jamaica a ti te trasladan como gerente de una cadena hotelera y ellos te hacen un boicot allá, porque los mejores puestos tienen que ser para su gente, Para los jamaiquinos. para los jamaiquinos. Es como México, dicen los Exacto. México para los mexicanos. Y en Venezuela también, que También. nosotros nos desvivimos por los venezolanos ahora, pero en Venezuela también. Entonces, mientras los dominicanos no tengamos verdadera identidad de dónde somos y de para dónde vamos a tener un problema y todo el mundo se nos va a meter como un gol de eso que se meta sorpresivo. Y se acabó el juego. Claro. Pero sobre todo, nosotros sentirnos orgullosos de nuestra identidad, la reconozcamos o no, como Claro. tú dices, de nuestra identidad, y sentirnos no arrepentidos por las decisiones que tomamos en materia de soberanía. En esto en la temática migratoria, en cualquiera otra, no sentirnos culpables de que digan,
esos dominicanos son unos malditos frente a los haitianos, los aplastan, los explotan económicamente y laboralmente. Todo eso es mentira. Pero nosotros nos quedamos callados. Sí. Y como nos quedamos callados, eso se establece como una verdad. Pero tú sabes que cuando yo digo que ese problema, ese pacto migratorio solamente se va a frenar, porque yo sé que se va a frenar porque no va a contar con el consenso No, pero deseado. lo va a firmar la mayoría. Yo no creo, ¿no? Sí, sí. Yo no creo. Hasta ahora está. Pero déjame decirte, tú sabes, yo digo que podría firmar la mayoría de países, pero tal vez no los países que tengan la representación humana que se requiere para la firma de un pacto de esta naturaleza. Esa es otra cosa. Y Sí. los pueblos, Sí. cuando firman esos documentos los gobernantes, ¿cuál va a ser la reacción de los pueblos? Si ocurre, son reacciones como la República Dominicana, por ejemplo, va a haber problemas. Pero, mira, yo decía ayer, y lo voy a repetir hoy, suerte que no se dio, que si el gobierno se atrevía a firmar ese pacto, estaba firmando su primer tambaleo. Lo estoy diciendo en un lenguaje llano que se me entienda. El gobierno se iba a tambalear. Porque, porque el consenso, nunca un tema había generado tanto consenso como ese. Nunca. Y entonces lo más grave, un consenso espontáneo. Ujú. No fue algo dirigido por un grupo, por los nacionalistas o por lo que usted quiera decir. No, fue casi por generación espontánea, que es lo más grave. Sí, y otra cosa, y yo digo que esto es solamente, es frenado que está el pacto. Aquí se va a hacer otro documento. ¿Y tú sabes por qué se va a hacer otro documento? Porque nosotros no nos estamos percatando de que se está creando una generación que es indiferente ante la soberanía, ante lo que es la nacionalidad, la identidad nacional. Se está creando una generación así, que todo le da lo mismo. Sí. Entonces, a esa generación es que se le va a venir a poner un caramelo y la va a aceptar, mientras las escuelas no vayan creando la conciencia de lo que es una nacionalidad, de lo que es la soberanía, de lo que es la identidad. Nosotros vamos a tener problemas. No lo vamos a tener ahora, porque a esta generación todavía le quedan los residuos del pasado. Eso está latente. Vamos a la pausa, Fernando. Nos pasamos sobradamente del primer segmento. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a seguir con este tema. Y el otro tema importante es el Consejo Nacional de la Magistratura, que comenzó a sesionar este día con los aspirantes al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional en primer lugar, y después van a manejar el tema de la Suprema Corte de Justicia. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Pues bien, continuamos entonces para redondear el tema que veníamos tratando. Fernando, tú decías fuera del aire o En el aire. en el aire, el poder de los presidentes, no fuera Del aire. Y es verdad, vamos a decir en el aire porque mucha gente percibe eso. Y es que el poder de los presidentes en estos países, que justamente son presidencialistas, es inmenso. No importa que se llame Estados Unidos, no importa cualquiera, el presidente es determinante en todas las materias. Más en política exterior, que está contemplado, que es el jefe de la política exterior. El canciller es sencillamente un ejecutor, es un mandadero, si se puede llamar así, pero para decirlo en un lenguaje más o menos decente, es un ejecutor. Y tú señalabas, y yo estoy totalmente de acuerdo, y me imagino que todo el que nos está mirando también va a estar de acuerdo, que si el presidente Danilo Medina hubiese estado enteramente dispuesto a firmar el pacto, no importa que la comisión que él creó, que fue una comisión creada al vapor, y que mucha gente pone en duda que haya emitido alguna consideración por
por lo rápido que fue, aún esa comisión hubiese recomendado la aprobación, si el presidente hubiera estado en desacuerdo, o sea, hubiera estado de acuerdo con la firma, el tratado se hubiera suscrito por parte de la República Dominicana. Y al revés, si el presidente no estaba de acuerdo, que es lo que parece, o lo obligaron a no estar de acuerdo, La presión social. para estar en consonancia con lo que veníamos diciendo, aunque la comisión hubiese dicho una cosa con la cual no concordara con el presidente, se iba a hacer exactamente lo contrario. En este caso, y lo dijimos al comienzo, y tú lo recalcaste bien, el gobierno estaba dispuesto, y yo creo, estoy casi convencido, de que también el presidente de la República estaba dispuesto a firmarlo. Y que, para redondear el tema, no lo firmó por esa ola de nieve que fue la presión social, que comenzó pequeña y como las bolas de nieve, una bola de nieve que se origina en una montaña, cuando llega al llano es justamente una montaña, y eso ocurrió. Comenzó como una pequeña bola allá arriba en la montaña, y al día de ayer era una montaña de nieve. El presidente, que anda, se puede incluso conectar el tema, este tema con el tema, con el aspecto electoral, ya sea de él como presidente, en lo personal, o ya sea de su partido. El presidente irse en contra de esa avalancha de opinión pública y de presión social, en este caso, como tú dices, si hubiera tambaleado el gobierno, pero no hubiera caído, No, obviamente. pero eso está tambaleado. Pero en el tema electoral hubiera tenido una factura muy cara a pagar, tanto por el presidente como por el Partido de la Liberación Dominicana. Partido que al día de hoy no ha dicho ni media palabra como institución sobre este tema. Habló el Partido Reformista, habló el PRM, han hablado los partidos. El PLD, que en temas cruciales ha demostrado estar dirigido por una partida de irresponsables, no ha dicho ni media palabra. Mira, el problema del PLD es que estas discrepancias internas por la candidatura presidencial están llevando a ese partido a pasar de lado los temas fundamentales. Antes, cuando había una conciencia de cuerpo partidario, un tema como este hubiese sido discutido, por ejemplo, en un organismo tan importante como el Comité Político. Claro. Y yo, incluso, tú lo estás trayendo a colación, pero yo venía reflexionando en eso. Digo yo, pero es que cuando se supone que un partido como el PLD, que es un partido mayoritario, está gobernando, y esos temas que tienden a ahogar a un mandatario, el mandatario tiene que compartirlo con la cúpula política de su partido. Y en este caso, que es su base política claro, fundamental. que es su base política fundamental. Pero yo estoy mirando que hay muchos temas que en el PLD ya no se tratan. No se trata como la relación que tiene que existir en partido-gobierno. Porque si bien es cierto que este tema fue tan engorroso, tan complejo, que puso a la opinión pública a expresarse, también es cierto que ha habido otros temas en los que el PLD se ha mantenido Totalmente al margen. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa, Nelson. Uno a veces, bueno, si se quiere, para llamarlo de algún modo, se autocensura, para decir cosas de un gobierno, de un presidente. Pero estos son los temas en que un presidente tiene que ponerse la ropa de grandeza y él mismo irle a dar explicaciones al pueblo. Sí. Entonces, así como hay temas nacionales que al PLD
le han pasado de lado. Asimismo, uno siente como que todos los temas nacionales al presidente de la República le pasan de lado y el hecho de que él mande, lo encomiende a alguien, ya para eso está suplido. Entonces, nosotros no podemos tener un país presidencialista para tomar decisiones el presidente cuando quiera. Y un presidente al margen. Y un presidente que no dé explicaciones. Eso es cuestionable. El domingo, cuando regresó el presidente en horas de la noche, después de haber estado en Mágico, él declaró. Sí, que todavía no han tomado una decisión. Voy a referirme a eso en los próximos días. Sí, es cuento. Pero los próximos días no llegaron. No. Tomaron la decisión, la comunican a través de un funcionario importante, como es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Pero la gente quiere que el presidente de la República hable. Pero no solo en este caso, como tú señalas, no solo este es un episodio. Es que el presidente no puede mantenerse al margen. Pero El señores, presidente no puede pensar que como los jueces, el presidente solo habla, los jueces hablan por sentencia, el presidente solo habla por decreto. Eso no es así. Uno llama al presidente el mandatario. Es un error decirlo así. Un error. decía un profesor que yo tenía en una Es universidad. el primer mandatario. ¿Y qué significa mandatario? Decía un profesor que yo tenía en una universidad que es el primero que hace mandado. Porque es un mandatario del pueblo. Sí. Es un mandatario. El pueblo le delega un mandato al presidente. Y por eso es el primer mandatario. ¿Tú eres mandatario también? Sí. Yo soy mandatario que trabajo en una institución pública. Todos nosotros trabajamos en una institución pública. Exactamente, el presidente es el primer mandatario. Y un mandatario tiene que responderle a los mandantes, que somos todos nosotros. Pero también, Nelson, uno a veces se hace la idea de que, el presidente tiene sus funcionarios. En Estados Unidos está bien que se sobrepone. El presidente también tiene sus funcionarios. Tiene sus funcionarios, pero Trump semanalmente airea los temas con la prensa. Sí. Y entonces la nación sabe cómo él piensa. O lo hace por Twitter. Sí. Pero es un medio de comunicación. No, también. pero la nación sabe cómo piensa Trump. Sí. Porque él se expone. Pero Obama lo hacía. Balaguer, con todo lo que decía, tenía un día a la semana. Claro, se sometía al escrutinio de los medios de comunicación, que somos los mandatarios de la opinión pública. Porque Exacto. todo el mundo no puede ir a preguntar al presidente de la República. Ahora, nosotros tenemos el privilegio. Que la nación delega en nosotros. Exactamente. Entonces se expone el presidente al cuestionario, al cuestionamiento de la opinión pública a través de los periodistas. El presidente Danilo Medina es uno de los políticos que mayor entrenamiento tiene en la República Dominicana. Yo pudiera decir que es el que mayor entrenamiento, él, el número uno. Por lo tanto, nadie le puede meter un gol al presidente Danilo Medina, porque él sabe por dónde viene cada quien. ¿Y cómo le escribe? Y entonces, ¿por qué le huye a la prensa? Pero qué bueno que tú saliste, que tú dijiste eso. Déjalo ahí, Nosotros que... déjalo ahí, exactamente ahí, para que regresemos con ese tema después de la pausa, porque ahora ya viene este corte comercial. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con su programa Geopolítica. Te decía, Nelson, que, como bien dijiste, el presidente Danilo Medina es uno de los políticos con más entrenamientos en República Dominicana, con más entrenamiento. No sé si sus asesores fue que le recomendaron no exponerse ante los medios de comunicación. Y si fue una recomendación de sus asesores, para mí es un error. Sí. Constituye un error.
porque está bien que el presidente de un país necesite su tiempo y manejarlo con inteligencia, para incluso si se quiere sacarle el provecho. Pero cuando los pueblos ven que sus mandatarios le dan la cara a los problemas y son los que le explican al pueblo cómo es su mandato, Sí. de rendir cuentas de las cosas que se hacen o se dejan de hacer, entonces para mí ese mandatario se va con mayor grado de respeto. Él pudiera decir, bueno, pero me ha dado resultados. He mantenido me reeligieron con una altísima votación. Eso es una evidencia de que el pueblo, yo he conectado con el pueblo sin exponerme a hablar. Eso pudiera ser hasta cierto punto verdad. No hay que cuestionar eso porque los resultados están ahí. Ahora, eso puede ser así permanentemente. Mira, Yo creo que esos réditos políticos que ha obtenido el presidente, a pesar de eso, no creo que pueda mantenerse los hasta el final de porcentajes, su los porcentajes mandato. de aceptación o los porcentajes de respaldo con lo que un presidente es elegido son peligrosos en muchos casos. Porque un presidente como Danilo Medina, que ganó su primera elección en primera vuelta con un margen de 1 punto y pico en relación a su más cercano competidor, todo lo que hizo para tratar de conectar con el pueblo fue correcto, ciertamente fue correcto. Y el respaldo en su segunda elección. Y conectó. Y el respaldo en su segunda elección fue así. Pero lo que pasa es que cuando el pueblo más te respalda es cuando el pueblo más Te exige. te exige. Y es cuando tu caída es más estrepitosa. Porque es de muy alto. Pregúntale a Daniel Ortega qué le está pasando. Sí, Pregúntale al mismo presidente de Guatemala que ganó con un 75%. sí. ¿Qué le está pasando? En el piso. Entonces, hay que ver ese tipo de decisiones a la hora de darle las explicaciones de vida al pueblo. Dice un refrán en español que genio y figura hasta la sepultura. Eso significa que lo que usted es lo va a hacer hasta el día que se muera. Y parece que el presidente Danilo Medina va a ser genio y figura hasta la sepultura. Él no va a cambiar, no es verdad que ya a la altura del juego va a variar su concepción de cómo manejarse de cara al pueblo. No creo que ya vaya a convocar rueda de prensa ni eso. Ya nos acostumbramos a un presidente que habla solamente por decreto o con señales de humo o a través de voceros, que dicho sea de paso, o dicho sea de pasada, el vocero tampoco habla. Por Twitter nada más. Ya vi que te quedaste callado, así que no quiere entrar en esos berenjenales. Gracias. Gracias, Fernando, y gracias a ustedes por su atención de este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí con Geopolítica para una entrega que esperamos sea también bien completa. Sigan con EN Meridiano.